Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la Oficina de Alto Comisionado de la ONU indicó que el proyecto presenta riesgos para los derechos humanos y no brinda certeza jurídica al emplear conceptos que son imprecisos. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. La Cámara de Diputados aprobó en Fast Track la Ley de Seguridad Interior, ordenamiento que regula las tareas de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Fue un proceso rápido. El Pleno le dispensó los trámites a la ley y en cuestión de una hora se debatió este ordenamiento histórico. Con 262 votos en favor y 25 en contra, se aprobó y se turnó al Ejecutivo Federal para que entre en vigor. Hubo 11 panistas que se rebelaron y votaron en favor, en sintonía con el PRI y sus aliados. Con la ausencia de la mayoría panista, además de Movimiento Ciudadano y el PRD, se dio un debate entre Morena y el PRI. Se dicen respetuosos y presumen que ustedes siempre respetan las instituciones. Y esta vez son ustedes los que han mandado al diablo a los organismos internacionales y a las instituciones de derechos humanos de este país. Que es una ley constitucional, que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar el país. Ya basta de estar mintiendo. Estamos haciendo nuestro trabajo y esta ley de seguridad interior la necesita México. Los panistas rebeldes cuestionaron la propuesta de seguridad del precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera preguntarle si es entonces mejor darle amnistía al crimen organizado que tener una ley con estas características, como lo declaró en su momento Andrés Manuel López Obrador, líder de su partido. El PAN, el PRI, voy a pedirle tenemos 10 años de guerra y nosotros en Morena ya empezamos a hablar de paz. El PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que seguirán la lucha en contra del ordenamiento, ahora ante la Suprema Corte de Justicia. Los diputados apresuraron el paso para esta ley que permite que estados y municipios con presencia del crimen organizado puedan obtener la ayuda de la Federación por un año, aunque si persiste la amenaza a la seguridad interior, podrá haber prórrogas. Con información de Tania Rosas. ¿Cómo están? Yo soy Yasmín Jalil y nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de Punto y Coma. Hoy nos acompaña Javier Oliva Posada, especialista en seguridad, pues precisamente para hablar de este tema que ha sido tan polémico, creo yo tan rechazado por la sociedad y que no le entendemos muy bien por qué los diputados, los senadores están a favor. Hoy vamos a platicar de eso para que nos expliques todos los detalles también de lo que veíamos en la nota y además se encuentran aquí en el estudio mis compañeras Paulina Silva y Claudia Mollinedo. Bienvenidas, chicas. Gracias y al contrario, qué maravilla estar aquí con usted, que es un experto en seguridad nacional. Eso dice. No. Eso dicen y eso es. Aterrizando un tema como bien lo comenta Yasmín, es un tema muy polémico. A mí me gustaría que nos fuésemos paso a paso. Sé que es una hora de programa y es mucha la información, pero sí me gustaría que nos fuésemos como con lo más importante y considero que entre lo más importante también están los antecedentes y el por qué se está haciendo una ley de seguridad interior en 2017. Sí, yo usualmente parto de darle contexto a lo que nos pasa en el país, porque si bien el origen del nombre de México como país es el ombligo de la luna, según Gutiérrez Tibón, y usualmente los mexicanos tendemos a tener una visión insular de lo que nos pasa, es decir, una visión aislada, y no nos damos cuenta de lo que pasa en otras partes del mundo para este tipo de decisiones que son tan importantes, Claudia. Te quiero decir que, por ejemplo, el ejército italiano está desplegado en las principales plazas turísticas con la función de cohibir a la posibilidad de actos que el crimen organizado. Tenemos el caso también, Paulina, de las Fuerzas Armadas de Colombia, que apenas este año, por primera vez, bombardearon instalaciones donde hay presencia del crimen organizado, básicamente productores de cocaína. Lo mismo sucede, hace menos de 15 días se reformó la Constitución francesa para darle la posibilidad a las Fuerzas Armadas para que patrullen
zonas turísticas, desde luego, infraestructura crítica, transporte público, lugares turísticos, obviamente, al ejército. Es decir, lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en México tampoco es algo que está fuera de contexto. Además, no es nuevo tampoco para México. En 2005 se hizo la Operación México Seguro. México Seguro, en junio donde también 2005. Asistieron las Fuerzas Armadas, la Marina. E incluso más atrás, Claudia, más atrás todavía. La Operación Cóndor. La Operación Cóndor, la Operación Marte. Es decir, lo que estamos viendo es, de alguna manera, se está reglamentando no la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, esto es muy importante. Lo que se está reglamentando es la responsabilidad de los presidentes municipales y de los gobernadores, principalmente en una función principalísima, que es dar el servicio de la seguridad pública. Entonces, esto es lo más, digamos que de entrada es lo más importante que estipula la ley. Oye, Javier, por un lado, desde luego que queremos los ciudadanos tener seguridad, ¿no? Pero creo que da terror el tema de militarizar el país. Yo me acuerdo hace unos años, cuando Guerrero estaba empezando con todo este tema y con toda esta inseguridad, que yo me fui una vez con mis amigas, estábamos en una casa, en la alberca, que daba a la playa, y nos quedamos, desde que estábamos asoleándonos, nos quedamos, ya eran las 12 de la noche, y todas estábamos pues tomando la copita de vino y jugando cartas, y de pronto llegaron militares y se saltaron al jardín, ¿no? Y estábamos todas pues en traje de baño, temblando de nervios. Dijimos, ¿cómo? Estos cuates nos pueden hacer algo. Y cuando hablamos por teléfono, no, pues es que sí pueden hacerlo, por cómo está la situación. Entonces, yo me acuerdo de esta situación cuando escuchamos esta ley de seguridad interior. ¿Hasta dónde pueden militarizar al país? Sí, este es un concepto que yo siento que es más propagandístico que real. Militarizar significa, en pocas palabras, cuando las prácticas de los cuarteles se llevan a la sociedad. Eso es. Si nosotros estamos entendiendo por militarizar el control del país, pues no, es absolutamente falso. Les doy un dato estadístico. México es el país que peor trata a sus Fuerzas Armadas en términos de presupuesto respecto al Producto Interno Bruto, que son los criterios internacionales. Solamente Guatemala trata peor a sus Fuerzas Armadas. Nosotros le dedicamos el 0.5% y Guatemala le dedica el 0.48%. El promedio internacional recomendado a las Fuerzas Armadas es del 2%. Es decir, estamos 4 veces abajo de lo que los estándares, porque si vamos a militarizar, pues vamos a darles presupuesto, ¿no? Ahora, si te refieres en este caso, Jazmín, a cierto tipo de funciones, indudablemente que los militares no estarían en estas labores de apoyo a la seguridad pública si no fallaran las instituciones públicas. Es decir, en el 2005, por primera vez se crean los presupuestos federales para apoyo a la seguridad pública local. No exagero. ¿Esto dentro de la Ley de Seguridad Nacional? No, esto es dentro. Es completamente independiente. Estos son dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y además en 2005 se crea la Ley de Seguridad Nacional, que podría ser esta ley de hoy, la Ley de Seguridad Interior, un hijito, ¿no? Sí, sería como consecuencia, porque también es muy importante que nuestro auditorio sepa que el concepto de seguridad interior viene desde 1824 en la Constitución, en la primera Constitución de México. Se repite en la primera Constitución conservadora, la única que tuvimos, de 1836, se vuelve a incluir en la juarista de 1857 y se repite en la centenaria de 1917. Y en los cuatro casos aparece la seguridad interior como una responsabilidad del presidente. Entonces, pero volviendo a este tema que apuntas, Jazmín, estas circunstancias, evidentemente nadie, yo tuve la oportunidad de participar tanto en los foros de la Cámara de Diputados como en el del foro del lunes 11 de este mes en el Senado. Sí preocupa, desde luego, esta posibilidad de estos actos que pueden ser de arbitrariedad. Y, por supuesto, nadie está a favor de esto. Desde luego que no es correcto. Justamente esa ley, que esperemos que ya próximamente el presidente la promulgue, porque ya cubrió todo el trámite parlamentario, tenga esa función de acotar ese tipo de actividades, y quien deba de cumplir esa misión fundamental de tener el primer contacto. Y es muy interesante saber, fíjense, la palabra política y la palabra policía tienen la misma raíz etimológica, que es polis, del griego, que es ciudad. O sea, la función de la policía es
de verdad yo no sé si sea la más importante, pero sin duda es una de las más importantes en la labor pública. Y yo creo que también de las más temidas, ¿no? Son palabras, tú mencionas policía y políticos, bueno, creo que la gente no bueno, les tiene yo ya no. Ese ya sería otro tema, ¿no? Pero el tema es, y regreso a esto, porque ustedes consultan, o nuestro auditorio puede consultar cualquier encuesta y sondeo de opinión, y sistemáticamente las Fuerzas Armadas aparecen en los primeros lugares de aceptación y de reconocimiento. Entonces, cuando se toca el tema por colegas y organismos no gubernamentales u organismos multilaterales como la ONU, cuando hablan del término militarizar, pues yo les quiero recordar la historia de los militares en América Latina, ¿no? Los militares en América Latina, cuando actúan en política, lo que hacen es hacer a un lado las leyes e incluso quitar gobiernos. Y fíjense, los militares en México lo que piden son leyes. O sea, son unos militares de verdad en su formación. Me dedico a estos temas. No se puede satanizar, eso es un hecho, ¿no? Y también hay que reconocer la buena labor cuando se hace. Pero estaría bueno saber exactamente hasta dónde pueden llegar, o sea que, porque además se le ha hecho modificaciones a esta ley, se le hizo. Se le hicieron 6 modificaciones y se le agregó un artículo transitorio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, tener esta ley de seguridad interior, ¿qué es lo que nos vamos a enfrentar como ciudadanos? O sea, justamente para no pensar cosas que no van a hacer, ¿qué sí pueden? ¿Qué sí pueden hacer? Solo en circunstancias donde se diagnostique que hay una incapacidad por corrupción, por miedo, por complicidad o por omisión de la autoridad local, entonces van a poder actuar las Fuerzas Armadas. Pero solo de manera coyuntural. Precisamente uno de los artículos que se introdujeron, que fue el 5º transitorio, establece claramente que una vez que entran las Fuerzas Armadas a reconstituir la paz pública, la autoridad local está obligada en 180 días a proponer su calendario de acciones para que las Fuerzas Armadas dejen de hacer esa labor. Y que solo podrá permanecer hasta un año. Hasta un año, con posibilidades de que se renueve. Pero muy bien, yo lo he visto, desafortunadamente hay una gran cantidad de gobernadores que con decir, bueno, es que no podemos porque el crimen organizado nos ha rebasado por su capacidad de fuego corruptora, que vengan los soldados y los marinos, ¿no? Entonces, aquí hay una severa falta de compromiso de las autoridades locales. Es decir, ¿dónde está el dinero que se dedica a la seguridad pública? Son cientos de miles de millones de pesos anuales. Ahora, Javier, lo que me comentas, ¿no? Militarizar las calles, militarizar los estados, el país, es un concepto de alguna forma exacerbado. Lo que sí es cierto es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también, por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado para que hagan modificaciones al respecto. Es decir, aquí vemos que hay como un enfoque de violación de derechos humanos. Incluso también algunas organizaciones lo que han dicho es que se estaría violando los derechos humanos. ¿Nos podrías explicar un poco cuál es la visión de estas Yo lo llamaría mala información por parte de los ciudadanos, porque tú bien lo mencionas, no se está militarizando. Cristina Díaz, la senadora, una de las senadoras, justamente cuando se avalaba esta ley, lo dijo, no se está militarizando al país, se está poniendo orden. Se está acotando. Mira, sobre este punto, cuando estuvimos discutiendo en los varios foros el tema de los derechos humanos, a mí personalmente me llamaba la atención por qué hasta que se lanza la iniciativa se reactivan o se pronuncian estas organizaciones. La democracia fomenta la diversidad, la pluralidad, obviamente, ¿no? Pero yo les polemizaba muy bien, no a esta ley, sí a cuál. No nos podemos quedar como estamos, ¿eh? Claro. Es decir, la pendiente de violencia es muy probable, y ojalá y me equivoque, pero es muy probable que este año cierre como el más violento de los últimos 20, desde que se llevan contentos. Así fue octubre. Claro, todos los meses. Por eso, entonces, todos los meses son los más entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos? Esa es mi pregunta. Entonces, claro, el tema de los derechos humanos es crítico, es fundamental, es parte de lo que se llama la generación de los nuevos derechos, y que en esos términos hay un proceso claramente estipulado, un procedimiento en la ley. Una ley es una ley corta, son 36 artículos, la exposición de motivos es bastante larga, más de 200 cuartillas. Entonces, el tema de los derechos humanos, por ejemplo, está en el artículo 5. Dice, todas las acciones de las Fuerzas Armadas y de las autoridades que intervengan en labores de seguridad interior estarán
claramente condicionadas por el respeto, utilizan el término irrestricto a los derechos humanos. Ahora, hemos visto e incluso... Si quieres, hacemos una pausa y ahorita retomamos con tu pregunta, porque todavía hay muchísimo que desenglosar, pero ya sabe que tenemos abierta nuestra cuenta de Twitter y la pregunta para que participe con nosotros. ¿Consideran que la Ley de Seguridad Interior es? El 22% dice necesaria, el 22% dice innecesaria, el 22% tiene muchas lagunas y el 34% dice que atenta a los derechos humanos. @puntoycoma_TV, volvemos. Seguimos en Punto y Coma y en 2016 ya sumaban 142 las bases mixtas con 3.386 soldados asignados de fijo en tareas de combate a la delincuencia. Esto representó un crecimiento del 100% del despliegue militar permanente y en el arranque del presente sexenio el Ejército tenía desplegadas bases de operaciones para apoyar las tareas de seguridad pública en 19 estados. Para 2016, esta presencia militar se había extendido a 24 entidades, el equivalente al 75% de cobertura en el país. Guerrero es la entidad con el mayor número de bases de operaciones mixtas, con 28 en total. Le sigue el Estado de México con 24 y hasta finales de año pasado había un total de 142 bases en todo el país. Y bueno, seguimos con el especialista en seguridad Javier Oliva Posada y justamente también atendiendo a esto que acabamos de mencionar. Guerrero es el estado que tiene mayor presencia de militares en el país. Pero también, Javier, comentábamos un poco sobre esta violación de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un estudio que de 2006 a 2016, es decir, en 10 años, se registraron más o poco más de 10,000 denuncias de abusos por parte de los militares, por parte de las Fuerzas Armadas. 100 de ellas son muy graves. Es decir, hemos visto que el marco que tenemos actualmente, el que ya había, y también no sé si la Ley de Seguridad Interior, pues contemple ciertos candados para evitar esto. Es decir, se han violado muchísimas leyes. Hemos visto ejemplos claros de mujeres indígenas violadas, ultrajadas por parte de militares, que sí han sido comprobados, y que incluso hay militares en las cárceles. ¿Qué se puede hacer para justamente acotar y que sus funciones vayan en función también de los derechos humanos de la gente? Sí, mira, Paulina, qué bueno que tocas los números, porque a mí me parece que justamente para salirnos un poco de las consignas, es decir, una discusión a través de sí militarización, no militarización, lo que hace falta es la argumentación, y los números nos ayudan mucho para eso. En efecto, si hablamos de 10,000 recursos interpuestos ante la Comisión de Derechos Humanos, 100, nadie está, obviamente, quiero ser muy enfático, ni se justifica, ni se explica, no debería haber ninguna. Pero en términos estadísticos también nos habla de una alta eficiencia en las Fuerzas Armadas. Hay alrededor de 1.500 servicios de operaciones militares diario en el país, 1.500. Si nosotros lo multiplicamos solamente en lo que vamos a hablar, por 7 días, por un mes, por 12 meses, por 6 años, son más de 100 millones de acciones militares. Es decir, esto te habla de una calidad raquítica, primero de la autoridad local, ¿no? Pero también te habla de una enorme presencia y eficiencia. Por supuesto que hay casos muy graves que se tienen que aclarar, y los militares que resultan sancionados están en los penales militares, ¿no? Sí, pero bueno. Ese es el problema. No, sí, claro. O sea, hay que prevenir antes que sancionar, Por supuesto, ese es el tema. Precisamente por eso está la ley. Y yo creo que esa es parte justamente de las inquietudes de la ciudadanía, ¿no? Que se puedan acotar, o sea, si ya se está haciendo toda una ley de seguridad interior, pues que se puedan acotar a una vez más, o más incluso, estas violaciones de derechos humanos que se han cometido por los militares. Es decir, podría haber ahí una laguna o algo no atendido por parte de la ley. Y es que tocas un tema que es crítico. Esta ley no es para beneficiar a las posibles violaciones de derechos humanos. Eso es un absurdo. Esta ley está justamente para prevenir la coordinación de la Federación en apoyo a las autoridades locales cuando el crimen organizado ha sido lo suficientemente poderoso para hacer a un lado, insisto, a las autoridades. Eso es lo que adiciona justamente, el artículo 5º transitorio, ¿no? Que es una de las modificaciones que se hicieron. Ojalá podamos aterrizar tu pregunta, ojalá podamos aterrizar estas modificaciones que se hicieron a la Ley de Seguridad Interior para que tanto nosotras como los que nos ven en pantalla puedan
saber a ciencia cierta qué fue lo que se modificó y qué es lo que abarca esta ley hoy en día, Ley de Seguridad. Una de las cosas que se modificó, que fue muy importante, es eliminar cualquier sospecha o sombra de que una manifestación de inconformidad social pudiera ser calificada como un riesgo a la seguridad interior. Eso se suprimió, eso ya no está en la ley, por ejemplo. Que eso era una de las más polémicas eso, también por supuesto, por las organizaciones civiles. Tú no puedes criminalizar la disidencia política. Eso solamente pasa en las dictaduras. ¿Pero qué otras, Javier? Otra la del artículo quinto transitorio, que me parece muy importante. También la modificación que le hicieron al artículo sexto, al séptimo y al octavo, en donde están enfocadas a establecer una cadena de responsabilidades de la autoridad civil. Es decir, las Fuerzas Armadas van a actuar solamente como último recurso, no como ahora, que es el primer recurso. Entonces, porque es un problema de adiestramiento incluso, es decir... O sea, el tema como lo que a mí me pasó, que estoy en el jardín de la casa soñando con mis amigas, no pueden entrar los militares. Claro que no. Ahora, el problema, y tienes toda la razón cuando dices, bueno, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. O sea, estamos viendo que octubre fue el mes más violento, más inseguro desde hace 20 años, pero por otro lado también lo que dice Pau, o sea, hemos visto casos claros de que no está funcionando al 100 y que ha habido muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacerlo bien y sin que la gente tengamos tanto miedo? Porque no tenemos miedo de a gratis. Tenemos miedo porque nos han pasado cosas ya en ese sentido, sí, ¿no? Claro. Yo creo que más miedo, aquí sí es de buenos contra malos, ¿eh? Aquí no... Espero, ojalá no sea de malos contra malos. No más caigamos en manos de alguna banda de criminales, cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, la formación evidentemente que tienen los militares, que es anteponer los intereses de la nación a sus propios intereses personales, ¿no? Evidentemente los convierte en un recurso, si no la gente no confiaría en ellos, ¿no? Es que no confían en ellos. No, vean las estadísticas. O sea, pero también veamos las manifestaciones afuera del Senado, veamos las redes sociales, sí, la gente está preocupada. Sí, pero son 200 personas. O sea, son 200 personas. No digo que si son muchas vale más o si son menos valen comparativamente es diferente. Pero también, insisto, démosles contexto a las cosas. Yo, por ejemplo, no he escuchado nada sobre la tiranía del crimen organizado. Ayer mataron a otro periodista. ¿Sí? Esos sí son tiranos. Y por eso nos convertimos en el país más criminal en materia periodística. Hoy vienen varios periódicos en el New York Times, venimos en primera plana. Somos el número 1. Hoy estamos empatados con Siria 12-12. Sí, pero Siria tiene un conflicto bélico en curso. México no. Entonces, esa sería la única gran diferencia, hay que decir. El agravante, ¿no? Entonces, tenemos un conflicto armado en curso donde hay criminales que son capaces de desafiar a las Fuerzas Armadas, de ponerse, han tirado helicópteros. Sí. Entonces, a mí lo que me llama la atención en esta discusión es que nadie habla de los criminales. Y esos sí son los que afectan a la sociedad. Esos sí son los que hacen, no lo voy a decir en televisión, pero hacen verdaderas bestialidades. ¿Tú dirías que es la única manera? ¿Cuál? ¿Traer al ejército? No. O sea, contra el narco, contra los criminales, ¿es la única vía? En este momento sí, porque no hay policías. No hay policías capacitadas para hacerles frente. Ese es el punto. Eso es lo grave. ¿Cuántos años han pasado desde que tenemos esta pendiente violencia? Y entran gobiernos, salen gobiernos, entran presidentes municipales, salen legislaturas y estamos estamos peor. El mismo gobernador de Durango lo dijo. No tengo a policías capacitados en la entidad para hoy ejercer. En este momento, Claudia, ¿cuántos gobernadores en este momento en Tamaulipas exgobernadores están en proceso penal? Pues claro que es un estado descompuesto. Si el gobernador está coludido y por años, no 6, no 12, 18 o más años. Es que creo que también por ahí va el argumento de la gente, ¿no? O sea, si el gobernador está coludido, si no tenemos policía, ¿por qué el ejército sí lo va a hacer bien? Pues porque lo está haciendo bien. Pero hablamos igual algo muy importante, a los criminales. Nadie está hablando de los criminales. Lo que me llama mucho la atención es que con base en las encuestas que tú mencionabas, una encuesta que publicó el día de ayer en radio, Pascal Beltrán del Río, de estadística aplicada, decía que el 59% de la población considera que hay mucha más corrupción y criminalidad entre las policías, tanto estatales como municipales, que dentro de las Fuerzas Armadas de México. Entonces estás hablando de que
pareciera que no valoramos lo que tuvimos en su momento, cuando tuvimos a las Fuerzas Armadas en las calles de todos los estados combatiendo crímenes que deberían de combatir las policías, y hoy que no las tenemos porque ya están salvaguardadas con un marco legal con base en esta Ley de Seguridad Interior, las queremos de vuelta. Y porque además hay otro problema que es una variable que sí me parece crítica. El nuevo sistema penal acusatorio está devolviendo a la calle a cientos de criminales, ¿eh? Sí. Y esto es un asunto verdaderamente estructural, porque los trabajos que yo hago, los estudios internacionales, el caso de Colombia y de Italia son muy claros. Si no hay una concurrencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial decidida para hacerle frente al tema de la criminalidad, no vamos a ganar, ¿eh? ¿Cómo, si no tenemos ni leyes ni jueces que estén verdaderamente comprometidos en una causa positiva, como es obviamente contener la criminalidad? Entonces, a mí me parece que el enfoque hasta ahora, que me ha parecido un error, y coincido, espero que coincidamos con esto, Jazmín, nos hemos dedicado como sociedad y gobiernos a atacar las evidencias, pero no las causas. Entonces, por eso usan la fuerza contra fuerza. ¿Dónde están todas las políticas de prevención? ¿Dónde están todas las políticas de tratar de inhibir las... Yo soy un abierto partidario de censurar los narcocorridos. Claro. Porque hacen apología del crimen, hacen apología de la violencia de género, hacen apología de una actividad ilícita como es el tráfico de drogas. También quitar las series en Netflix de, por supuesto, de los narcos, ¿no? ¿Dónde está la autoridad? Por lo menos no van a gloriarlos como los héroes. Por supuesto. Entonces, también, ¿qué parte de nosotros como sociedad nos toca en la responsabilidad de lo que ocurre? El daño que le ha hecho el crimen organizado a México es muy serio. Ha depredado un concepto como el de trabajo honrado. Pues sin duda tenemos muchas preguntas todavía al aire y también estoy segura que usted tiene muchas preguntas, así es que lo invitamos a que nos escriba a través de nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv, y aprovecho para recordarles la pregunta del día. ¿Consideras que la Ley de Seguridad Interior es necesaria, innecesaria, tiene muchas lagunas, atenta contra los derechos humanos? Hasta ahorita 34% tiene muchas lagunas. Nos vamos a un corte, no se vaya, esto es Punto y Coma. El artículo número 15 de la ley señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en los estados y municipios tendrá una temporalidad de 1 año. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse a petición del presidente si éste considera que la amenaza a la seguridad interior persiste en algún territorio de la República. Situación que evidentemente también a las organizaciones civiles no gusta, no agrada, porque dicen que va en contra de todos modos de los derechos humanos. Por eso yo te quiero preguntar a ti, Javier, ¿tú consideras que las disposiciones contenidas en esta Ley de Seguridad Interior respetan la esfera de los derechos humanos tal y cual lo abogan tanto los senadores como los diputados que avalaron esta ley, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas y Marina? Sí, mira, remito nuevamente al artículo 5 de la ley. Ahí se habla del respeto irrestricto a los derechos humanos, es decir, de todos los procedimientos que las autoridades en general de que tengan que ver con los distintos ámbitos de la seguridad deben participar. Nosotros vivimos en un contexto donde el concepto se le llama seguridad multidimensional, es decir, hay una agenda de seguridad internacional, por ejemplo, el tema número 1 de la seguridad internacional en este momento a nivel global. Primero es el terrorismo y después la ciberseguridad, ¿no? Después está lo que sería la seguridad regional, es decir, aquella que comparten países que de alguna manera son vecinos, ¿no? Por ejemplo, ya el tema de la migración irregular es un tema que compartimos con Centroamérica, México y Estados Unidos. Esa es una agenda regional. Después está la seguridad nacional, que tiene que ver más como responsabilidad de cada uno de los estados, ¿no? Es decir, vigilar la integridad de sus mares. Es bien interesante que sepan en nuestro auditorio que México tiene más mar que tutelar que territorio continental. Tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima y 2 millones de kilómetros de superficie seca, ¿no? Luego viene la seguridad interior, ¿no? Que tiene que ver con estas condiciones próximas, ¿no? a cómo se articulan las sociedades de manera local, y está la seguridad pública y después la seguridad humana. Entonces, todas estas dimensiones de la seguridad necesitan una articulación, por un lado jurídica, por supuesto, por un lado, desde luego, también institucional. Entonces, doy todo este preámbulo, Claudia, porque precisamente la base de todos estos es la seguridad humana.
Sí, es decir, son círculos concéntricos, ¿no? ¿Y en dónde terminan? En el ser humano, en el ciudadano común, ¿no? Bueno, no ciudadano, porque también los niños están en estas circunstancias, la seguridad humana. Entonces, en esas circunstancias, los derechos humanos forman parte fundamental, no solo de reformas constitucionales, en donde México ha aceptado, a mí me parece eso muy polémico, en donde la legislación internacional en materia de derechos humanos puede sobreponerse a nuestra Constitución, pero bueno, no es materia de esta mesa, ¿no?, de análisis. Pero ahí está. Entonces, esta ley justamente también, si la leemos, tiene esa función de acotar a las autoridades en materia de los derechos humanos. Tan es así que al suprimirse la posibilidad de que las manifestaciones sociales o políticas pudieran ser consideradas como una afectación a la seguridad interior, se eliminó, ¿no? Entonces, sí se cuidaron todos estos aspectos, y a mí se me llama la atención los planteamientos de los organismos internacionales y multilaterales, porque al final lo que se está vulnerando es al Estado mexicano. Es decir, si nosotros continuamos con esta pendiente y tenemos a las Fuerzas Armadas sobreexpuestas, ¿no?, porque si no, ¿cuándo va a entrar la autoridad civil a hacerse responsable? Yo creo que ellos no van en contra del Estado mexicano. Yo creo que lo que quieren es un equilibrio, ¿no? Tú comentabas que sí están acotados y de hecho dice ahí, estipulado en la ley, se respetarán los derechos humanos. Sin embargo, nos comentabas también que esta ley no es explícita para acotar o reglamentar a las Fuerzas Armadas en el contexto de los derechos humanos, pero en donde sí se pueden encontrar esta reglamentación. Existe, mira, al interior de las Fuerzas Armadas, incluso todos los militares, que por cierto no ha crecido el número de militares en México, ni siquiera en estas circunstancias, desde hace varios años. Todos los militares, cuando andan, se le llama el uniforme de campaña, como estamos viendo ahora en el fondo de nuestro estudio, traen una cartilla de derechos humanos. Les dan cursos de capacitación sobre esos temas. Son materias que tienen que cubrir en los distintos planteles militares, cualquiera que sea su arma o profesión o servicio, como se le conoce. Es decir, hay todo un procedimiento para que ellos cumplan cuando se encuentran en labores de seguridad pública, de apoyo, cumplan con los derechos humanos. Ahora, evidentemente hay fallas, pues sí. ¿Se tienen que castigar? Pues claro que también, ¿no? Pero esta ley no es que abra el camino a esa posibilidad. Nos dijiste algo realmente importantísimo. Quiero repetirlo porque creo que esto es de mucho entendimiento para conocer lo que conlleva esta ley de seguridad interior. Nos hablabas de 5 rubros que se abordan en materia de seguridad: terrorismo, ciberseguridad, seguridad nacional, interior, pública y humana. Quiere decir que las Fuerzas Armadas, según lo estipula el artículo 22 de esta ley, únicamente podrían entrar en las 3 primeras, que estás hablando de terrorismo, ciberseguridad y seguridad nacional. Claro, en caso de que eso tuviese que ser así, el artículo 21 también estipula que sería el secretario de Gobernación, a menos de que tú me digas lo contrario, quien junte a este Comité de Seguridad Interior, Consejo, sí. Exactamente, al Consejo de Seguridad Interior, para que ellos decidan si realmente respecta a las Fuerzas Armadas entrar o no entrar para atender a la seguridad del país. ¿Cuándo deben de intervenir? Cuando de manera reiterada el crimen organizado altera seriamente la vida cotidiana de una comunidad. Ahí es cuando tienen que intervenir. Es decir, cuando los productores agrícolas, los estudiantes cuando van a sus casas, o puede ser una ciudad o una zona rural, eso no importa, pero cuando la actividad criminal interrumpe la cotidianeidad de manera reiterada y la autoridad local no puede contenerlo, entonces cuando deben de la seguridad interior, pública y humana se ocuparán las fuerzas policiales. Esa es su función. Esa es su función. Y la seguridad nacional compete directamente a las Fuerzas Armadas. Incluso en la ley orgánica de la Armada y de la Defensa, en sus 6 misiones, viene observar que la seguridad interior se mantenga. Es decir, volviendo al texto, en este caso de la Constitución, la seguridad interior es una responsabilidad del presidente en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y así está desde 1824, no es una invención de ahora. Entonces, esto lo acota, a mí me parece, lo define muy bien, ¿no? Ahora, Javier, otro de los temas, otro de los temas pues controvertidos, o al menos que de los más recientes, es que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el día de ayer hizo un llamado al presidente para que revise el artículo 9 de esta ley, que establece que todas las aplicaciones que deriven justamente de la Ley de Seguridad Interior van a ser consideradas información
es información de seguridad nacional. Sí, se van a resguardo. Y que aquí podría haber impunidad respecto a todo lo que se derive. Sí. ¿Qué está pasando? Es perfectible. En el corte platicábamos de que la seguridad nacional, la primera vez que se cita en un cuerpo jurídico fue cuando se crea en lo que era antes el IFAI, ¿no? En el artículo 3. De ahí se deriva en 2005 cuando se crea la primera ley de seguridad nacional, específicamente hablando, y se habla también de los temas de información. Como una secuela de la ley de seguridad nacional es esta ley de seguridad interior. Y si es un tema polémico, eso es importante apuntarlo, y que tiene que ser perfectible, puede ser mejorable, el tema de la información. Porque sí hay algunos, hay temas que sí merecen, por ejemplo, algo que puede ser como muy obvio, ¿no? ¿Qué tipo de armamento tienen nuestros soldados? Si nosotros hacemos público qué tipo de armamento tienen nuestros soldados, ¿qué información le estamos dando al crimen organizado? No, bueno. Les estamos abriendo la puerta, más que nunca. No es por un asunto de secrecía, es estrictamente hablando porque están enfrentando a personas que salen a matar a los ciudadanos indefensos, a los ciudadanos de bien, eso es lo que salen, ¿no? Entonces, sí es muy importante que también sepamos que hay información sensible, eso es real, ¿no? ¿Pero esto no da pie a que haya lagunas? Sí, claro, no, coincido con tu observación crítica. Sí me parece que ese es uno de los puntos que tienen que mejorarse. Es decir, ¿qué tipo de información se tiene que ir a resguardo? ¿Quién va a establecer el criterio? ¿El presidente municipal? ¿El Consejo de Seguridad Nacional? ¿El gobernador? ¿El secretario de Gobernación? ¿El mismo presidente? ¿Quién? ¿Con qué criterios? ¿Cómo se reglamenta eso? A mí sí me parece que también esa parte... No, y en un país que todo es relativo y todo es a conveniencia, ¿no? O sea, puede resultar... ¿En serio? ¿En serio? ¿A poco? Haznos una radiografía de qué tenemos que esperar los de a pie cuando estamos en la calle con el ejército ahí. Porque la gente... Insisto, cuando ves en redes sociales te dicen, entonces voy a ir en mi coche y me va a poder detener, claro, y me van a poder no. catear y van a entrar a mi casa. ¿Qué va a pasar? O sea, haznos un contexto, una radiografía de qué significa que esté ahí el ejército. Mira, tocas un tema que es muy sensible. ¿Por qué estamos discutiendo esta ley? Para empezar. Y qué bueno, porque tengo el gusto de estar aquí con ustedes, pero... acuérdense que los militares en México llevan desde el sexenio de Fox pidiendo esta ley, desde el operativo México Seguro de junio del 2005. Es decir, no es algo que por fin de sexenio, que el proceso electoral, siempre será un momento extraño para discutir este tipo de leyes, ¿no? Lo cierto, Jazmín, es que si nosotros observamos cómo ha venido deteriorándose la situación de seguridad pública, ¿qué nos podemos esperar con esta ley? Lo que nos podemos esperar, que lamentablemente no va a ser rápido, es que la autoridad local se responsabilice de la materia que le compete, que es la seguridad pública. Eso es lo primero. Déjenme ponerles un número. Les decía hace un momento que el número de militares en México no ha crecido. Son alrededor de 250,000, que para las dimensiones del país es muy poco también. En estas circunstancias, el presupuesto que ha asignado al sector defensa incluye Fuerza Aérea, Armada de México, Ejército, por supuesto, todos sus servicios, el sistema escolar, el sistema de salud, etcétera. ¿Qué nos podemos esperar? Lo positivo es que si los militares racionalizan sus esfuerzos en materia de seguridad pública como apoyo, entonces todo ese ustedes imagínense cuántos recursos físicos, el uso del armamento, de los vehículos. Acuérdense, al principio pues, son vehículos pesados, porque traen blindaje, pues no alcanzaban a ninguna de estas camionetas de los delincuentes. Pero justo... Y tuvieron que construirse para justamente... ¿Y si no? Y abordas un tema delicado también, y bien lo menciona Jazz, porque... Híjole, tenemos a un 50% de la policía en los estados nulamente capacitados. ¿Cómo quieres? Claro. Vamos a hacer un punto y coma, por favor, Javier. No te nos desesperes, volvemos, no se nos vaya. Estamos hablando de la Ley de Seguridad Interior y lo que abarca esta minuta. La pregunta en Twitter, ¿consideras que la Ley de Seguridad Interior es necesaria? El 25% de ustedes opina que sí. El 11% que es innecesaria, el 34% que tiene muchas lagunas y el 30% que atenta
contra los derechos humanos. 2 minutos, volvemos. Secuestro. La ley de seguridad interior que hemos visto ha sido polémica, insistimos con eso. Hemos visto a muchos famosos, a celebridades como Diego Luna, por ejemplo, entre otros, que han salido a manifestarse en las calles, que dicen que esto tiene muchas lagunas, que atenta contra los derechos humanos, y estamos platicando pues otra versión, ¿no? Otra cara de la moneda, lo que tú decías que es profundamente necesario, que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, que no estamos entendiendo bien en qué consiste esta ley de seguridad interior. Entonces nos quedamos con una respuesta, como tú dijiste, que le quedaste así. Le sigo. Polémica además, sí, así que tienes que decirla. Sí, lo voy a decir. El término técnico es pie de fuerza, es decir, cuántos elementos armados tienen, sean policías, sean fuerzas armadas. México tiene sus fuerzas armadas alrededor de 250,000 integrantes. Ese es su pie de fuerza. El número de policías locales aproximado, según la Comisión Nacional de Seguridad, de todos los municipios y de todos los estados de la República es de 450,000. Es decir, más del doble, aproximadamente el doble de lo que tenemos de soldados. Yo pregunto, ¿cuál es la eficiencia de unos y de otros en materia de seguridad? Eso es una. Y la otra, ¿por qué estamos discutiendo hasta ahora la ley de seguridad? Yo tengo la impresión de que muchas autoridades locales van a tener problemas de transparencia en justificar los recursos multimillonarios destinados a la seguridad pública. ¿Dónde están? ¿Dónde está el equipamiento, la infraestructura, las videocámaras que funcionan? Yo vivo en Cuernavaca, yo vivo en Morelos, y ya hemos pasado situaciones, el Estado en general, ahora está bastante mejor. Ya somos dos, yo también. Entonces, es muy interesante observar cómo la infraestructura, el armamento, los uniformes, las patrullas, en fin, es toda una una base, mafia del poder, como dirían algunos por ahí. Es una base muy importante de tecnológica, eso es por un lado. Y por la otra, ¿qué nos hace falta para cristalizar esta ley de seguridad interior? Nos hace falta las reformas a los sistemas penitenciarios, es decir, locales y federales, y por el otro lado, una verdadera transformación de nuestro sistema judicial. Es decir, si no tienes estas tres partes, es decir, policías locales, jueces competentes y un sistema penitenciario eficiente, pues vamos a seguir, Claudia, por la ruta de corregir las evidencias y no de corregir las causas. Oye, Javier, y el tema de los derechos humanos también, que ahora se le ha dado mucha fuerza, mucha voz, y el otro día estaba escuchando también a mucha gente decir, a ver, es que todo este rollo de los derechos humanos, como bien tú dijiste, está sacando a las calles a muchos delincuentes. Entonces, nuevamente, o sea, ¿dónde encuentras el punto exacto para que las cosas funcionen? Mira, que no se violen estos derechos, pero que tampoco se violen los nuestros, por supuesto, ¿no? Buena, claro, claro. Desde luego, el tema es cómo regresamos a las condiciones de paz pública. Eso es lo que queremos al final del día, todos, ¿no? Que podamos salir en la noche, que tú te puedas ir en la carretera en la noche a Acapulco sin que estés preocupado. Y que no necesariamente estés viendo militares en la calle. No, claro, pero si no están ellos, no te puedes ir a ninguna hora. Bueno, ojalá que se pudiera en un mundo utópico. Pero sí, claro. Pero lo que nosotros observamos, vamos a ponerle otra vez números. En lo que va del sexenio han bajado 60% las quejas de derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Es decir, también hay cosas que sí se hacen bien y hay que decirlas, o sea, se tienen que considerar en el análisis. ¿Qué está haciendo, no sé, Mérida para que funcione y que haya seguridad sin necesidad de estar viendo militares en las calles? ¿Qué están haciendo bien que nosotros no? La mejor definición que yo conozco de seguridad pública la encuentro en el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y 2 renglones al final, me la sé de memoria. Digo, porque ya mi disco duro que está saturado, ¿no? Es la seguridad pública, La seguridad pública al final es un asunto de vecinos, de confianza interpersonal. La mayor cantidad de quejas interpuestas en el Ministerio Público en la Ciudad de México es por riñas entre vecinos. Si entre nosotros no nos apoyamos, hablando de utopías, si yo no le puedo tener confianza a mi vecino, decirle, oye, me voy de vacaciones, te dejo las llaves por si vienen a reparar el gas, ninguna policía, ningún ejército, ningún sistema de telecomunicación va a funcionar. Pero ahora se entiende por qué los gobiernos estatales no quieren que las Fuerzas Armadas salgan de la calle. Nos has hablado de un nivel de corrupción extrema en materia de policías. O sea, hay más del doble de la Fuerza Armada y Marina. Perdón si te interrumpo, Claudia, pero en cualquiera de los asuntos trágicos a nivel nacional, donde han habido
una cantidad importante de muertos, siempre están las policías municipales involucradas. Desde Ayotzinapa hasta Tierra Blanca, Veracruz, con los 5 estudiantes que desaparecieron y que asesinaron, estaban metidas las policías locales. Entonces es un problema estructural. Y esta ley a mí me parece que va por el camino de poder... Pero ¿quién te dice que no va a pasar lo mismo con el ejército? Espérame, porque no ha pasado. Tenemos que hacer un segundo punto y coma. Son muchas preguntas, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su permanencia en punto y coma. 2 minutitos, volvemos. No se vaya. Están monitoreando. Seguimos en punto y coma, gracias por continuar con nosotros. Y justamente nos comentabas, Javier, 450 elementos de policías. 450,000. 450,000 en todo el país, 250,000 de las Fuerzas Armadas, y los 450 no son suficientes. Sin embargo, en las próximas elecciones vamos a votar los mexicanos si queremos mando único o no en nuestra entidad. ¿Esto qué significa? Sí, mira, la tendencia, a mí me parece que el mando único es un planteamiento equivocado. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial es, insisto, siempre hay que considerarla, no quiere decir que te sumes, la tendencia es a tener policías de proximidad, es decir, policías que conozcan a los ciudadanos. Les pongo el caso de Berlín. Cuando tú te vas de vacaciones en Berlín, es tu obligación ir a la comisaría a avisar que te vas de vacaciones, para que la policía esté vigilando tu casa. No, bueno, aquí no puedes hacer eso. No, bueno, no vas con el policía más te asaltan, así. Bueno, por eso hablábamos, tú citabas muy bien el caso de Mérida, ¿no? Entonces, lo que hay que observar es que el mando único vuelve a las policías locales, las vuelve reactivas, ¿no? las contrae, ¿no? Entonces, el mando único puede funcionar en estados como Tlaxcala o como Morelos, relativamente, pero no puede funcionar en estados como Veracruz o Chihuahua. Las dimensiones geográficas lo hace imposible. Entonces, la presencia de la policía previene a los delitos, cohíbe al delincuente. Si tú la vuelves reactiva, llega ya que el crimen se cometió. Bueno, ¿y la gente qué sabe de esto? Es decir, porque lo vamos a votar los mexicanos, pero ¿cómo sabemos si funciona en Tlaxcala, en la Ciudad de México, en cualquier otra entidad? Es una consulta popular. Por eso programas como Punto y Coma ayudan precisamente a difundir. No, lo digo en serio, lo digo de veras. Por eso necesitamos tus conclusiones, Javier, porque se nos está terminando el programa. Bueno, mi conclusión es que es una buena noticia la Ley de Seguridad Interior. Hay que confiar. No, porque además está bien discutida. ¿Sí? Yo participé en los foros desde hace un año. Digo, no por ponerme de ejemplo, sino participaron muchos líderes sociales, académicos, colegas políticos, muchos gobernadores. Y qué bueno que lo dices, porque hay muchos que consideran que es una discusión poco discutida. Es falso, no es falso, completamente falso. Yo puedo dar testimonio personal de que esta ley se discute desde hace por lo menos un año. Y que se fue atrasando, yo insisto, por intereses de las autoridades locales en que no se aprobara, porque lo que van a obligarlos es a transparentar el gasto en seguridad pública. Entonces, esa sería mi conclusión. Javier, pues agradecemos muchísimo por orientarnos, por abrirnos un poquito el panorama en torno a esto. ¿Cómo quedaron? A ver, el 25% dice que sí es necesaria, el 10% dice que es innecesaria, el 37% que tiene muchas lagunas y el 28% que atenta a los derechos humanos. Usted tiene la última opinión. Vamos a ver, hay que hacer changuitos para que funcione. Que la lean. Te agradecemos muchísimo. Les agradezco también muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado en este espacio de Punto y Coma. Yo soy Yasmín Jalil. Los dejamos bien informados con Gaby Tlaseca. Gracias.